¿Están contentos de estar aquí? Qué honor, qué honor, qué honor tenerles. Mi nombre es José Luis Camacho, para los que no tengo el honor de conocer. Me gustaría conocerte al final. Quédate un poquito para que vaya, te saluda. Qué gusto que estás aquí. Voltea con tu vecino y dile qué guapo te ves. O qué guapa. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 al 5 del capítulo 10 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Señor, yo te pido en esta mañana, Padre, que tú nos guíes, que abran nuestros oídos, que podamos escuchar, entender tu palabra y sobre todo ponerla por obra. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a obedecer, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a creer tu palabra, a obedecer tu palabra y a confiar en que tú harás lo que tú dijiste que harías. Señor, muchas gracias en este día. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor, porque yo sé que este día será un domingo trascendente para sus vidas. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron: amén, amén, amén. Hemos estado hablando de esta serie que se llama Guerra Espiritual. Y una de las premisas que tenemos que entender en esta guerra espiritual es que todo lo que sucede en lo natural, todo lo que tú y yo podemos ver en nuestras vidas diarias, tiene una raíz. Y esa raíz es el mundo espiritual. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que sucede en la tierra, todo lo que sucede en nuestras vidas, es una consecuencia de lo que está pasando en esta guerra espiritual que hay entre dos entidades, Dios y Satanás. Están peleando. Satanás quiere quitarle, robarle la gloria a Dios, y él lo hace a través de atacar aquello que es más preciado para Dios, que es sus hijos, su pueblo, su creación. Él viene y él ataca a los hijos de Dios para lograr impedir que estos hijos que fueron creados para darle gloria a Dios le den gloria a Dios. Y este versículo que acabo de leer nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Efesios también nos dice 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. El gran problema que tú y yo tenemos es que no hemos podido experimentar todo lo que Cristo ganó para nosotros, todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. No las hemos podido experimentar en nuestras vidas. ¿Debido a qué? Debido a que estamos luchando de la manera incorrecta. Esta serie se llama Guerra Espiritual, pelea para ganar. Si tú estás en una guerra, tienes que aprender a pelear como se pelea en esta guerra. Si esta guerra, la palabra de Dios nos dice que es una guerra espiritual, significa que la tenemos que pelear ¿cómo? Espiritualmente. Gracias, uno vino. ¿Qué? A ver, lo voy a decir para ver si vinieron todos los demás. Lo tenemos que pelear ¿cómo? Espiritualmente. Y dice la palabra que Dios nos ha dado armas. ¿Se acuerdan lo que les acabo de leer ahorita de 2 Corintios 10, del 3 al 5? Dice, en el versículo 4 dice: las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder, ¿verdad? Para derribar fortalezas. Les he dicho los domingos pasados que las fortalezas es esa manera de pensar que Satanás ha establecido en tu mente, la cual te dice no se puede, cuando Dios dice sí se puede. Esa fortaleza que Él ha establecido en tu mente, en la cual Él habita y a través de la cual Él controla tu vida, controla tu matrimonio, controla tus hijos, controla tu temperamento, controla todo lo que tú quieres o dejas de hacer. ¿Estás conmigo? Hay una guerra espiritual y para eso tenemos que entender cuáles son estas armas que tenemos. Pero antes de hablarles acerca de las armas que tenemos, que lo voy a hacer en una predicación posterior, quiero que nos enfoquemos a conocer quién es nuestro enemigo. Si tú quieres pelear contra alguien, tienes que saber cómo pelea esa persona. ¿Estás de acuerdo? ¿Han visto los partidos de fútbol? Los que son coach de fútbol americano, ¿qué hacen? Sientan a su equipo y analizan los jugadores, analizan las jugadas de los otros equipos. Ellos van a jugar contra un equipo y se sientan, analizan al jugador, lo ven cómo juegan, ven quién es el corredor, ven quién es el que tira de lejos, quién es el que hace las jugadas de cerca. Están analizando constantemente a su enemigo para que entonces ellos puedan jugar de la manera correcta, pelear de la manera correcta para que ganen el partido. ¿Están conmigo?
Por eso, hoy quiero que entendamos el carácter de Satanás. Quiero que entendamos quién es él, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué estrategias usa para mantenerte aprisionado en esas fortalezas en tu mente, en esos argumentos, ¿verdad?, que están en tu mente contrarios a la verdad de Dios, y en esas altiveces que te hacen ver la verdad de Dios como algo que no vale la pena. Tenemos que ver cómo es que él opera, cómo él establece todo eso, por qué lo hace, y al entender su carácter podemos entender y desenmascarar quién es él y cómo actúa él. ¿Están listos? Entiéndanme algo, todos estamos en una guerra espiritual. Aquí no se trata de, bueno, es que yo no le hago nada a Satanás y él no me hace nada. Entiendan, estamos en una guerra. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Levanten su mano bien alto. Aunque no parezca, levante la mano, es por fe, ¿verdad? Levanta tu mano. Levanten su mano, todos levanten su mano. No les digo que las bajen. Levanta tu mano. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, déjame te digo algo. Naciste en medio de una guerra. Y no hay vuelta de hoja. Estás en una guerra. Gracias. Estás en una guerra la cual tienes que aprender a pelear. No se vale aquí de, ay, pues yo no peleo, yo soy pacifista. No. Estás en una guerra. Peace and love. No. Estás en una guerra. Voltea con tu vecino y dile, entiéndelo. Dile, no seas cabezón. No te oí el cabezón. Dile, no seas cabezón. Estás en una guerra, en una guerra, en una guerra. Ahora, ¿cuál es el carácter de Satanás? El carácter maligno de Satanás, fue formado en el momento en el que él decidió rebelarse en contra de Dios. Esto es muy importante. Esto es el fundamento. Dios no creó a Satanás con un carácter maligno. El carácter maligno de Satanás se formó cuando él se rebeló en contra de Dios. ¿Están conmigo? Pasó de ser Lucifer, una criatura hermosa. La Biblia describe a Lucifer como alguien súper hermoso. Era el ángel más hermoso que había creado Dios. Era el más bello, el que tenía más autoridad, el que tenía más poder. Era impresionantemente, era una criatura hermosa, era perfecto y se llamaba Lucifer, y él vivía en medio de la luz, en medio de la gloria de Dios en el cielo. Él estaba constantemente en comunión con Dios, mirando a Dios en la gloria de Dios. Él estaba ahí en su perfección, pero pasó de ser Lucifer, este ángel de luz, este ser hermoso y poderoso, a ser Satanás. Satanás, ¿quién? El príncipe de las tinieblas, desterrado a la tierra. Jesús, cuando habla acerca de Satanás, lo hace de la siguiente manera en Lucas capítulo 10 versículo 18. Él dice, y yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Cuando Jesús habla de él, está diciendo, yo vi caer a Satanás desde el cielo como un rayo. Ahora, entiendan algo, es bien importante que entendamos que los nombres en la Biblia son muy importantes. Dí conmigo, son muy importantes. Porque los nombres en la Biblia te revelan el carácter, reflejan el carácter de la persona. Reflejan el carácter de la persona. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Es uno de estos pasajes, este pasaje cuando Jesús ve caer a Satanás a la tierra, ¿verdad? Se refiere Jesús a él como Satanás. Está revelando. Jesús no solamente está diciendo, no, pues sí, yo vi a Satanás caerse desde el cielo. No, está diciendo, yo vi caer a ese Lucifer que era hermoso, que era bello, que habitaba en la gloria de Dios. Lo vi caer con el nombre de Satanás. Jesús nos está revelando quién es Satanás a través de asignarle un nombre. Ese nombre refleja la maldición y el destino que Dios había, con el cual Dios había maldecido a Satanás. ¿Están conmigo? Y de esa forma tú y yo podemos entender quién es Satanás y cómo se mueve. Esta maldición se hace evidente en el cambio de nombre y de su destino. Isaías 14:12 dice que él era Lucifer. No está el versículo ahí, nada más lo estoy haciendo una referencia bíblica. Y Satanás cambia su nombre a Satanás en Lucas 10:18. Ahora que entendemos que los nombres en la Biblia son muy importantes porque nos revelan el carácter, reflejan el carácter de una persona, tenemos que entender esto. Cuando Dios se revela en Génesis 1:1, dice, y Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios revela la primera vez que Dios revela su nombre en la palabra sucede en Génesis 1:1.
Y la palabra Dios traducida en el hebreo original es la palabra Elohim, es el Dios poderoso, los dioses poderosos, porque habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habla de la Trinidad. Y no solamente habla de la Trinidad, está revelando su ser como el Dios creador. Di conmigo, Dios creador. De la misma manera, cuando Dios crea a Adán y a Eva, se revela a Adán y a Eva como ¿quién? Dios el Señor, Yahvé o Jehová. ¿Qué significa qué? Dios el Señor. Dios está revelando en el principio Génesis 1:1. Él dice, yo soy, mi carácter refleja mi nombre, el nombre con el cual me voy a revelar por primera vez en la Biblia, va a revelar que yo soy un Dios creador, y como soy un Dios creador, soy dueño de todas las cosas. ¿Están conmigo? Pero cuando Él crea al hombre, Él revela su nombre, Él se presenta al hombre, a su creación, y lo hace a través de no solamente decirle su nombre, sino de revelarle quién es Él para el hombre que había creado. Y le dice, yo soy el Dios, tu Señor. No solamente soy tu creador, soy tu Señor, soy Yahvé. ¿Están conmigo? ¿Está conmigo? De la misma manera, la primera vez que se refieren a la iglesia, ¿verdad? Como cristianos en Antioquía, en Hechos 11:26, se usa la palabra cristianos para reflejar su conversión y su lealtad a Cristo. Los nombres en la Biblia son muy importantes, son muy importantes porque reflejan el carácter de la persona. Ahora, los nombres de Lucifer después de su caída revelan su carácter. ¿Estás conmigo? ¿Por qué Dios inspira a los autores de la Biblia a hablar de Satanás con diferentes nombres? Porque Él quiere que entendamos quién es nuestro enemigo y cómo opera nuestro enemigo, para que entonces conozcamos a nuestro enemigo y no nos tome por sorpresa. ¿Están conmigo? Vean esto. El primer nombre que Dios usa para revelar a Satanás es Satanás. A Lucifer es Satanás. Esta palabra significa adversario, significa oponente. ¿Qué significa esto? Cuando dice Jesús, yo vi a Satanás caer desde el cielo, Él está diciendo, yo vi caer a tu oponente, a tu adversario, el diablo. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra ángeles caídos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo ahora, al revelarte a Satanás, te estoy diciendo que tu oposición, lo que se está oponiendo en tu vida, lo que se está oponiendo a tu matrimonio, lo que se está oponiendo a tu relación con tus hijos, lo que se está oponiendo a tu imagen de ti como persona, lo que se está oponiendo a que tú aceptes y te veas de la manera que Dios te ve, es Satanás. El gran problema es que muchas veces queremos arreglar problemas espirituales a través de medios naturales. Ahora, ¿hay problemas que nos suceden en la vida por cosas naturales? Absolutamente, ¿verdad? Si en la noche tienes muchos iba a decir muchos gases, pero pues ya lo dije. No es culpa de Satanás. No está Satanás soplándote. Fueron los tacos. Fue taco bueno. Que no sé ni qué tiene de bueno el taco bueno, pero bueno. ¿Sí me explico? Hay problemas que suceden naturalmente, claro, pero hay muchos otros que tú estás siendo presa o eres presa. ¿Vieron cómo me salió el acento gringo? Eres presa. Ok. Pero hay estas circunstancias de las cuales tú eres presa que tienen una raíz espiritual. Ese adversario, eso que se opone a tu vida, a vivir en plenitud, a vivir en paz, a poder comunicarte correctamente con todas las personas que te rodean, se llama Satanás. Y él está constantemente tratando de hacer eso, constantemente. ¿Te ha pasado que de repente tú estás tranquilito, sentadito, calladito, no te estás metiendo con nadie, literalmente no le haces nada a nadie y de repente vienen y te empiezan a moler? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? A mí me pasó la semana pasada y yo decía, ¿qué onda, hijo? Yo estoy aquí calladito, ¿verdad? Pero Satanás constantemente está haciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando él logra oponerse a la voluntad de Dios para tu vida, lo que está haciendo es robarle la gloria que Dios recibiría si tú vivieras en plenitud y en gozo y en paz. Dios te da gozo, Dios te da paz, Dios te da plenitud por una sola razón: que Él sea glorificado. ¿Lo entienden eso?
Lo tienes que entender. Porque Dios, muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga, pero no tenemos la razón correcta por la cual queremos que nos bendiga. Pero cuando tú le dices, Señor, bendíceme para que tu nombre sea glorificado, y tienes la motivación correcta y estás estableciendo el reino de Dios en la tierra debido a lo que estás haciendo, entonces Dios no tiene ningún problema en bendecirte, a menos de que Él detenga su bendición porque quiere madurarte en tu fe. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Entonces Satanás es que el adversario, el oponente, su maldición es revelada en el hecho de que él fue de llamarse Lucifer el brillante a el adversario, aquel que se opone a todo y a cada persona que está asociada con Dios. Tal vez tú digas, yo estoy en tregua con Satanás, él no se mete conmigo y yo no me meto con él. Mentira, Satanás no tiene tregua y tú tienes que estar consciente de eso, porque te está matando la familia, te está matando tus hijos, te está matando tu relación con tu esposa, con tu esposo. Él es tu adversario. Esta palabra aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Cuando una palabra se repite y se repite y se repite es porque es importante, y es importante que tú y yo conozcamos a nuestro adversario para poder pelear contra él correctamente, porque Dios te ha llamado a ser establecido en la tierra. Él te creó, Él te llamó a existencia. ¿Por qué? Por una razón, para que su reino sea establecido, y entonces tú te levantes y brilles y le des gloria al Rey de Reyes y Él sea exaltado en todo lo que hagas. Ese es el propósito y la razón por la cual tú existes. Cada vez, escuche muy bien esto, está muy fuerte. Por lo tanto, cada vez que nos rebelamos en contra de Dios, esto está afectando nuestro carácter. Tu carácter refleja quién eres. Cada vez que nos rebelamos, estamos dándole oportunidad a Satanás para que él reordene, le dé forma a la persona que eres. Y es duro, pero es la realidad. El segundo nombre que encontramos en la Biblia es diablo. El diablo es usado más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y el diablo significa el acusador o el calumniador. Di conmigo, acusador, calumniador. Él se opone primeramente, él es Satanás, él es el que se opone a ti, se opone a todo lo que es de Dios y está con Dios, se opone en contra de Dios. Pero también Dios nos lo revela como el diablo, el cual es ¿quién? El acusador y el calumniador. Apocalipsis 12, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquella serpiente antigua que se llama el acusador. ¿Y quién? Y el adversario. Y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado de la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor que decía: ha llegado la salvación y el poder del reino de Dios, de nuestro Dios. Me encanta esto: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Vean, esto está impresionante. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cuándo hay liberación de Satanás? Cuando viene ¿qué? El reino. Cuando viene ¿qué? La salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos en Cristo Jesús? Levanten su mano, levante su mano, levante su mano. Si no la levantas ya te quedaste. Levanta tu mano. ¿Verdad? Porque ha llegado la salvación y el poder. Di conmigo, el poder. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y los confines de la tierra. Hemos recibido salvación, hemos recibido poder. ¿Qué nos falta hacer? Seguir estableciendo el reino de Dios. Ahora, esta es una visión de Apocalipsis, es el final. Cuando ya viene el reino de Dios, se establece perfectamente y totalmente. Cuando hemos sido cambiados, cuando ya Jesús terminó la obra en nosotros, hay un gran clamor en el cielo. Y vean, este clamor es impresionante. La gente está gritando, la gente está emocionada, la gente está súper contenta. ¿Por qué? Porque el acusador, aquel que acusaba a los hermanos de día y de noche, ha sido ¿qué? Expulsado. Entiendan esto. Este gran clamor nos da la revelación de lo que estaba pasando en ese momento. Era muy importante, porque había tenido efectos muy contundentes durante el periodo en donde ese acusador no había sido expulsado. ¿Lo pueden ver? ¿Sí lo ven?
Tú no haces fiesta por algo que no es importante, ¿verdad? Te paraste en la mañana, diste un paso, ¡ay, qué padre, di un paso! No, a menos que estuvieras en cama de muerte. A menos que estuvieras a punto de morirte y no podías moverte y no tenías fuerza. Y de repente Dios interviene, viene a tu vida, te sana y das un paso y haces fiesta. ¿Entiende algo? Este pasaje en la Biblia está haciendo un estruendo. La gente está clamando. ¿Por qué? Porque algo muy importante acaba de suceder. Satanás es el más grande acusador de la gente de Dios. El más grande acusador. Esa es la razón del por qué se oye este gran clamor en el cielo. Porque el acusador ha sido expulsado. Ahora, quiero que entendamos algo. Cuando oímos acerca de un acusador, yo no sé tú, pero viene a mi mente una idea de una corte legal. ¿Sí? ¿De un juzgado? En un juzgado hay el abogado, defensor y el abogado acusador. Y el abogado acusador viene delante del juez y presenta su caso del por qué esa persona tiene que ser cautivada. Y el defensor dice, no, pero espérame, esto no es cierto. Y hay un teje y maneje de información ahí. Es lo mismo. Cuando tú y yo hablamos, cuando Jesús nos revela el nombre de diablo, nos está dando un contexto de un marco legal. Y para que haya un marco legal, tiene que haber principios que han sido rotos. Para que haya un caso, ¿verdad?, en contra de alguien, tiene que haber evidencia, ¿verdad?, que está concluyendo que esa persona rompió esa ley a través de la cual el gobierno o el reino subsiste. ¿Están conmigo? Y esa ley ha sido empoderada por el rey que gobierna el reino. ¿Están conmigo? Me estoy explicando. Ahora, la naturaleza del diablo es revelada de una manera muy clara en el capítulo 1 y 2 de Job. Cuando empieza el capítulo del libro de Job, esto es un ejemplo bien rápido. Cuando empieza el libro de Job, empieza diciendo que Job era un hombre recto e intachable. Recto e intachable. Imagínate, Dios se refiere a Job como un hombre recto e intachable. Si Dios está diciendo que Job era recto e intachable, Job era ¿cómo? Recto e intachable. ¿Por qué? Porque la verdad es la perspectiva de Dios acerca de cualquier cosa. Si Dios dice que eso es verdad, es verdad. Era un hombre recto e intachable. Y Satanás viene delante de Dios y le dice, sí, Dios, Job es recto e intachable, pues porque le va re bien. ¿Cuántos han dicho eso? Si a mí me fuera bien, si yo tuviera el dinero, si tan solo me pagaran tanto, si tan solo yo tuviera este dinero, de verdad pagaba todas mis deudas y ya sería libre, sería feliz, sería, sí, pero en cuanto pagaste te lo volviste a gastar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos estado ahí? Y oops, I did it again. ¿Ah? Y te pones a bailar ahí como esta Britney. ¿Sí me explico? Ahora, al hacer esto es muy importante. Vean esto. Quiero que veamos, quiero que entendamos el trasfondo de esta palabra. No solamente que es que el diablo vino y acusó a Job. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás, el diablo, al acusar a Job? Vean lo que está haciendo. Al hacer esto, Satanás estaba calumniando no solo el carácter de Job, sino también el carácter de Dios. ¿Ven esto? Cuando Satanás viene y se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre recto, intachable? Satanás le dice, sí, pues él es recto y él es intachable porque le va bien. Pero si le fuera como a mí me va, ya te estuviera maldiciendo Dios. Y es muchas veces la posición que tenemos. Si nos va bien, bendecimos a Dios. Si nos va mal, maldecimos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué está haciendo Satanás? Cuando él acusa, él va a difamar. Él va a calumniar, ¿qué? El carácter de Dios y tu carácter. ¿Por qué? Porque al difamar tu carácter está determinando quién eres tú y cómo ves a Dios. Vean lo que hizo Job. Él te trata bien porque le va bien. Porque tú eres un Dios. Vean esto, qué cañón está esto. Tú eres un Dios que
le da todo a sus hijos para que nunca se rebelen en contra tuya. ¿Ven lo que está diciendo Satanás? Y eso es una mentira, porque todos los apóstoles, la gran mayoría murieron decapitados. No creo que ellos dijeron, yo quisiera morirme decapitado. Y Dios dijo, concedido. No, ¿verdad? ¿Están conmigo? Pero esa calumnia ha determinado cómo ves a Dios, y no solamente eso, ahora determina cómo te relacionas con Dios. Porque si entonces Dios hace algo por ti, entonces Dios se merece tu gloria. Pero si Dios no hace nada, entonces Dios se merece que te alejes de Él, porque Él no es bueno. ¿Sí me explico? Satanás es el diablo porque él calumnia, porque él acusa, lo hace con Job. Satanás hace todo lo que puede para dañar la reputación de Dios, para que no reciba la gloria que él se merece. Como Satanás no puede tocar a Dios, este trata de destruir la gloria de Dios a través de atacar a la gente de Dios. Es por esto que Satanás viene constantemente delante de Dios para acusar a sus hijos constantemente. Imagínate cuando Satanás fue expulsado. Imagínate cuando el reino, el poder, ¿verdad? Cuando el poder, la salvación, el poder y el reino de Dios fueron establecidos, sean establecidos, que ya nos dijo la palabra que será hecho. Es una promesa que ya fue hecha. Por eso Dios la promete, porque ya fue hecha, ¿verdad? Cuando Dios ve esta promesa, cuando Dios pone esta promesa, cuando ya pase estas cosas y Satanás sea expulsado, todos podrán ver a Dios como ver Dios verdaderamente es. Tal vez hoy en día hay cosas que Dios está haciendo en tu vida que no tienen sentido, cosas que no entienden, cosas que dices que yo no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me estoy teniendo estas situaciones y estos problemas en mi vida, no sé, pero va a llegar un día que cuando estés delante de Dios dirás, era por esto, esta era la razón. Gracias Dios, gracias porque tú hiciste todo para mi bien, gracias. Va a llegar un día y tienes que consolarte en eso, que digas, wow Señor, qué grueso. Y cuando oigas eso y cuando lo entiendas, vas a explotar en una adoración que nunca antes habías manifestado. Ahora, en este contexto legal tiene que haber una corte. Tenemos que entender algo: Dios maneja el mundo como un juzgado. ¿Están conmigo? Dios rige al mundo como si esta fuera una corte en donde Él es el juez. En el Antiguo Testamento Dios le da a su pueblo ¿qué? La ley. Si el pueblo la rompe, ¿qué hace Dios? Dios los llama a la corte y Dios les juzga. ¿Dios les qué? Dios les juzga. ¿Están conmigo? Esto es la corte. Ahora, Satanás fue traído delante de la corte del cielo y fue juzgado cuando se rebeló en contra de Dios. Vean esto. Para ser efectivo, Satanás necesita una oportunidad para acusarnos. ¿Están conmigo? Ya vimos el contexto legal. Ya vimos que Dios opera el mundo como una corte. Pero para que haya un caso, Satanás tiene que tener un derecho legal para acusarte. Efesios 4:27, Pablo escribe algo impresionante que está relacionado con esto. Pablo está hablando acerca del enojo y está diciéndole a la gente: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y mucha gente dice: ¿y eso qué significa? Que no te vayas a dormir sin que te hayas contentado con la persona con la que estás enojado. Punto. ¿Están conmigo? E inmediatamente después de que Pablo le está diciendo a los israelitas esto, a la gente, a la audiencia, no los israelitas, la audiencia le está diciendo esto, les dice: no le den cabida al diablo. Vean esto. ¿Qué les dice? No le den cabida al diablo. En este caso, Pablo está hablando acerca de no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Lo hace diciéndonos que no le demos lugar al diablo. Él escoge perfectamente e intencionalmente el nombre diablo inspirado por Dios. Cuando Pablo escribe este pasaje, él dice: no voy a usar el nombre Satanás, ¿verdad? Porque no estoy hablando acerca de un oponente, estoy hablando acerca de ese derecho legal que el diablo, el acusador, va a obtener cuando tú le das lugar, cuando tú le das cabida. Entonces Pablo, intencionalmente inspirado por Dios, perfectamente dice diablo, para revelarnos el plan de Satanás. ¿Lo estamos viendo?
Sí, lo estamos viendo, lo estamos entendiendo. Hay una guerra espiritual, hay promesas, hay bendiciones en los lugares celestes que tú y yo somos herederos, que tú y yo ya nos han sido dadas, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Hay bendiciones que están ahí, que están siendo detenidas a tu vida. ¿Por qué? Porque le has dado cabida al diablo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen, híjole, it's too late? It's too late to apologize. Pero nunca es late delante de Dios, ¿ok? ¿Están conmigo? Y todos, nadie se rió porque nadie conoce la canción, pero mi hijo sí se rió porque él sí se la sabe. Ok. Y aparte le pago para que se ría de mis chistes malos. Ok. ¿Están contentos? ¿No sienten así como que yo sé que el diablo está enchilado con esta serie? Está enojado y me lo ha hecho saber. Si le damos lugar al diablo, él buscará usar una situación para atarnos con culpa. ¿Qué hace Satanás? Te tienta, te habla, pone pensamientos en tu mente, te pone trampas para que caigas. Cuando caes, le das autoridad para que él venga y te acuse. Y diga, sí, mira, Rafa. Mira, y entonces voltea con Rafa y lo ata con culpa. Entonces tú ya no te puedes acercar a Dios porque tienes culpa. Y te sientes avergonzado. Señor, ¿cómo me puedo acercar a ti si tú eres tan bueno, tan santo? ¿Cómo yo puedo venir a pedirte? No puedo ni siquiera pedirte perdón porque tengo tanta pena. Satanás no puede tocar tu salvación, pero siempre tomará ventaja de nuestro pecado para arruinar nuestras vidas. Siempre. Él siempre va a estar ahí viendo. ¿Cómo le hago para hacerlo sentir culpable? ¿Cómo le hago para atarlo? ¿Cómo? Porque hay una guerra. Por eso se llama el diablo. Ahora, pero la buena noticia, tenemos un abogado. Así como hay un abogado acusador, hay un abogado defensor, y Cristo es nuestro abogado defensor. Juan 1:9, 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, Él nos va a perdonar y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer en el momento que caemos? En ese momento, Señor, perdóname, yo te confieso mi pecado, mira, esto es lo que estoy haciendo. Confiéseselo a Dios, y Dios es fiel, Dios es bueno para limpiarte de toda tu maldad. Él te va a perdonar, Él va a decir: ¿sabes qué? Bástate mi gracia, porque ella se perfecciona en mi debilidad. Yo te perdono. Sé libre. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que yo aprendí a hacer como cristiano durante toda mi vida, a venir delante de Dios inmediatamente y decirle: Señor, perdóname, soy un menso, me pasé de lanza, perdóname, perdóname. Y en ese momento Dios dice: hijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es por esta razón que la Biblia nos surge. La Biblia nos surge a que tomemos cartas en el asunto acerca de nuestro pecado. Que Dios perdone tu pecado no significa que tú te lo puedes tomar a la ligera. Tienes que venir delante de Dios y decir: Señor, esto es un problema que yo tengo, es un problema de pecado, es algo que está arraigado, que es más fuerte que yo, que no puedo controlar. Ya traté de deshacerme de él, pero sigue ahí. Y la Biblia te dice: tienes que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el pecado daña tu revelación, tu relación con Dios, y le da lugar al diablo para que nos acuse y para que opere en nuestras vidas. ¿Cómo opera Satanás en nuestras vidas? Crea fortalezas. Cuando él te ata de culpa, cuando él pone esa culpa en tu vida, la pone una fortaleza en tu mente, la cual te dice: tú eres imperdonable, ni te le acerques a Dios, no puedes hacerlo. Y esa manera de pensar conduce y maneja tus sentimientos, y tus sentimientos dan a flor, dan fruto, y ese fruto son tus obras, donde tú eres una persona que no sabe quién eres, ni lo que vales, ni lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti. No sabes que Cristo te ama, no sabes que Cristo te acepta, no sabes que Cristo te ha perdonado, y no sabes que te puedes acercar a Él confiadamente. Simplemente, ¿por qué? Porque Satanás ha puesto una fortaleza en tu mente, la cual te dice: no sirves para nada. Y por eso tenemos que venir delante de Dios y decir: perdóname. Tomar acción inmediatamente acerca de nuestro pecado. 1 Juan capítulo 2, 1 y 2 dice: mis queridos hijos,
Les escribo estas cosas para que no pequen. Ay, ¿cuántos pecamos? Todos. Pero la Biblia te dice no peques. Y si te dice no peques es porque es posible. Ahora, entiéndanme algo. Tú y yo no vamos a ser perfectos hasta que venga el día de Cristo. Hasta que Cristo venga vamos a ser totalmente libres de pecados, porque la salvación de Dios no es un evento que pasó solamente en el pasado, es un evento que pasó en el pasado, sigue pasando en el presente y seguirá pasando en el futuro. El perdón de tus pecados es un perdón universal que perdonó el pasado, el presente y el futuro. Pero aún así, Dios te dice, tienes que tomar cartas sobre el asunto y tienes que detener el pecado. No peques. No le des cabida al diablo, porque entonces Satanás se va a levantar y va a crear fortalezas en tu mente, argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, la revelación del carácter de Dios, Satanás atenta en contra de él y lo distorsiona para que tú tengas una imagen distorsionada del Dios que piensas que es Dios, y entonces empieza a adorar a un Dios que no es Dios. Wow. ¿Están viendo las repercusiones tan contundentes que tiene esto? ¿Sí lo ven? ¿Sí me estoy explicando bien? Es impresionante. Es impresionante. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios nos está diciendo, Juan nos está diciendo en este pasaje, nos está diciendo, hay esperanza. Simplemente deja de ignorar a tu pecado y trae tu pecado delante del trono de la gracia para que Dios lo deshaga, para que Dios tome cartas en el asunto y te haga libre. ¿Están conmigo? Entonces Dios llama y revela a Satanás, a Lucifer, le cambia el nombre, le dice, tú eres Satanás, tú eres el opositor, y no solamente te opones a mis hijos, tú eres el acusador, el calumniador, estás calumniando. Por eso Satanás se presenta diariamente, yo creo, delante del trono de Dios y dice, mira, es que Jorge, oh, lo hubieras visto ahora que anduvo en Perú. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O mira José Luis, ahora que andaba en la Arena México en las luchas, estaba baile y baile, el salto del cavernario, Blue Demon y el tordón, el santo del cavernario. Ok, ¿sí me explico? ¿Entienden? ¿Entendemos? Iglesia, dejen de hacerse los oxisos. O sea, entendamos. Hay una guerra. Dios también nos revela a Satanás como el Dios de este mundo. ¿El Dios de qué? De este mundo, con D minúscula, porque solamente hay un Dios con D grande, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice, Él es el Dios de este mundo, Él es el príncipe de la potestad del aire, 2 Corintios 4:4 y Efesios capítulo 2, versículo 2. Lo que está diciendo esta palabra es que Satanás ha demonizado al mundo. Todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás aprendiendo de lo que está sucediendo en la sociedad, es porque Satanás lo ha demonizado. ¿Oyeron lo que acaban de hacer en el distrito escolar de Austin, en Texas? Es impresionante. Las escuelas ya tienen que empezar a enseñar a los niños cómo tener relaciones homosexuales. Le están diciendo que ya no se refieren, quieren impedir que los niños se refieran por la cosa del género, que ya no se refieran a sus papás como mamá y papá, sino como mis padres. Y otras cosas que no vale la pena mencionarlas, pero son asquerosas, y es impresionante lo que está pasando. Satanás es el Dios de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire, y él está demonizando la escuela donde van tus hijos, el trabajo en el que vas, las relaciones que tienes. Es tiempo
de que entendamos que estamos en una guerra, pero nuestra guerra no es contra principados, no es contra los directivos y contra las personas. Tenemos que orar por ellos. Dice la Biblia que tenemos que orar por las personas que están puestos en autoridad. Tenemos que orar por nuestro director, el director del distrito escolar de Forward, de Dallas, de Estados Unidos. Tenemos que orar por nuestro presidente, aunque no te caiga bien. Tienes que orar por él y bendecirlo para que la gloria de Dios le alumbre. La Biblia dice que si tú y yo queremos tener paz, tenemos que orar por nuestras autoridades. Y el gran problema es que no queremos orar por nuestras autoridades porque nos caen gordas, porque pensamos que la guerra la tenemos contra ellos y no contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Tenemos que entender que estamos en una guerra y tenemos que entender, cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra manera de pensar para entonces pelear para ganar. Tenemos que orar, bendecir a nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios les alumbre. Seamos y sean personas que tengan temor de Dios y puedan obrar de la manera correcta. ¿Están conmigo? ¿Me explico? Es el Dios de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire. Y no nada más en las escuelas, en todos lados podemos ver la obra de Satanás. Es el ladrón, según Juan capítulo 10, versículo 10. Él viene a hurtar, él viene a matar y él viene a destruir. Satanás quiere robar tu efectividad para servir a Dios, tu gozo y cualquier cosa que pueda. Él es el asesino desde el principio, según Juan 8:44. Debido a Satanás, Adán y Eva murieron. Debido a él, Caín mató a Abel. Debido a él, todos los hijos de Adán morirán algún día. Satanás nos mataría a ti y a mí si pudiera hacerlo en este instante. Él es el destructor que desea destruir todo lo que Dios ha hecho. Dios creó tu familia, Dios creó tu matrimonio, Dios te soñó, Dios te deseó y Satanás quiere destruirlo. Pero tenemos un abogado delante del Padre, Jesucristo el Salvador, el cual es más poderoso que cualquier cosa. ¡Wow! Es el gran dragón rojo, según Apocalipsis 12, versículo 1 al 9. La serpiente antigua. Esto nos revela su poder para destruir. Aún Satanás se disfraza como el ángel de luz. Tú que siempre estás quejándote, es que ¿por qué Dios bendice a la gente mala? Satanás puede bendecir a la gente mala para engañarte, para calumniar a Dios, para mentirte. Satanás puede darte muchas cosas debido a que él tiene el control sobre el mundo de manera temporal. Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el control de maligno. Satanás se atrevió a tentar a Jesús. Si postrado me adorares, Jesús, te daré todos los reinos de esta tierra. Sí, porque eran de él para dar. Tal vez tú quieras posición económica, financiera, tal vez tú quieras encumbrar en diferentes áreas y no está mal que quieras encumbrarte. Lo que está mal es la motivación del por qué te quieres encumbrar. Y tal vez Satanás venga y te lo dé, pero eso no significa que estás correcto en tu vida. Que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Una vez yo estaba predicando en Francia, en un congreso, había como 5,000 jóvenes en el centro de Francia. Y Dios se movió de una manera impresionante, hubo cosas increíbles. Y cuando yo estaba en el hotel, estaba con mi esposa y me acuerdo que estaba orando y le decía: Señor, gracias por lo que me permitiste hacer. Gracias, Señor, aquí está, toda la gloria es para ti, no es para mí. Gracias por dejarme sostener este ramillete de flores, pero es para ti, es tu gloria, es tuya, Señor. Y cuando hice eso, Dios me habló y me dijo: ¿sabes qué? Qué bueno, gracias por darme la gloria. Pero que yo te use hoy no significa que te apruebo. Tienes que tener cuidado de tu vida, de tu corazón. Que Dios te bendiga no significa que tu vida está correcta. Muchas veces Dios detiene su bendición en tu vida porque sería una manera de confirmar que lo que estás haciendo, como estás viviendo, es correcto. Pero cuando tú dices: Señor, mi vida no es correcta, mi manera de actuar, mi manera de conducirme no es correcta, pero Señor, vengo delante de ti, ayúdame. Dios en ese momento te bendice porque tienes claro que esa bendición viene por su gracia y no porque te la has ganado. Satanás le puede dar a las personas poder, riqueza, amigos, mucha diversión. Satanás te puede dar cosas deseables aquí en la tierra, pero ten en mente algo: cuando él te las da, él ya tiene algo en mente para cobrártelo. Tiene algo en mente que no es nada bueno. Jóvenes, hay muchas cosas que pueden venir a su vida de manera fácil, de manera rápida.
Hay muchas cosas que Satanás te va a ofrecer. Hay muchas opciones que te va a presentar. Él va a tratar de denigrar la opinión de Dios al nivel de la opinión de todas las demás personas en tu vida. Pero cuando veas eso, no caigas en su mentira. Porque después de eso Él te va a atrapar, te va a rodear de vergüenza y te va a acusar. Todo lo que Satanás hace está envuelto en mentiras, porque el engaño está en el centro de todo lo que hace. Él nos quiere engañar con tantas cosas para que dejemos de darle la gloria a Dios. Él es el padre de las mentiras. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Si Satanás no puede hacerte caer en sus engaños, se levantará y tratará de oponerse y resistir todo lo que trates de hacer para Dios. Si estás viviendo tu vida para Cristo, cuenta con la oposición de Satanás. Él no va a perder el tiempo con gente que no está haciendo nada para Dios, pero eso no significa que tú vas a poder accesar las bendiciones de Dios si tú no estás haciendo nada para Dios. Porque la manera de accesar las voluntades de Dios es a través de aplicar los principios de Dios en tu vida para que entonces tengas acceso. ¿Estás conmigo? Aquí no hay opción de decir, bueno, entonces no hago nada para que no me haga nada. No, entiéndelo. Entendámoslo. Estamos en una guerra contra un enemigo poderoso. Ahora, cuando yo estaba estudiando todo esto y todo este mes que he estado estudiando acerca de la guerra espiritual, yo creo que es uno de los temas que he estudiado más a profundidad, porque quiero que lo entendamos correctamente. Y entre más estudio y entre más lo entiendo, más estoy consciente del ataque, de lo severo, de lo cruel y cruda que es la guerra en la que estoy. Yo no sé tú, pero tal vez tú has estado viniendo por todo este tiempo. Y tal vez piensas, es un domingo más. Pero quiero decirte que este domingo va a trascender más allá, independientemente de que te lo tomes en serio o no. ¿Va a trascender para bendición o va a trascender para que sigas cautivo? En esta guerra tan acérrima, ¿qué podemos hacer? La respuesta es adorar a Dios. La única manera en donde tú y yo podemos tener descanso, el único lugar donde podemos recuperarnos de esta guerra tan desgastante, es en la presencia de Dios, adorándole. Es la adoración. Por eso los domingos me da una tristeza enorme llegar a la reunión a las 10:30, que es demasiado tarde para que llegues tarde y sigas llegando tarde. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido el poder de la adoración. Cuando tú vienes y levantas tus manos y cantas y te rindes delante de Dios y le cantas estas cosas tan hermosas, Dios viene y baja y dice, quiero escuchar cómo canta Alexander, quiero escuchar a José Luis. Qué bonito cantas. ¿Y sabes qué? Donde está Dios, Satanás no puede habitar. Él puede presentarse delante de Dios, pero huye, porque él no aguanta la adoración. Cada vez que tú y yo adoramos, le recordamos a Satanás lo que él le tocaba hacer y que él rechazó. Y él sale huyendo. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, encuentras gozo, encuentras paz, encuentras plenitud. Te empiezas a recuperar de todas esas cansancio, de todos esos problemas que has tenido. Entre más fuerte sea la posición, más debemos orar. Tal vez tú estás ahorita en este momento sintiendo la oposición en tu matrimonio, con tus hijos,
con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, en tus finanzas. Tal vez estás sintiendo una oposición. Tratas de avanzar, tratas de creer, tratas de tener fe, y hay una cosa oponiéndose. Se llama Satanás, el opositor. Pero entre más grande sea la oposición, más grande tiene que ser tu adoración. Por eso Satanás hace esas fortalezas en tu mente, en donde te dice: ¿sabes qué? Dios no es un Dios bueno, no le adores. Mira cómo te ha puesto, mira en dónde estás, mira la circunstancia que estás pasando. Mira tú que le sirves a Dios y haces tantas cosas, y vas los domingos y te levantas temprano. Mira cómo Dios permite que te pase eso. ¿Por qué a ti te permite? ¿Por qué lo permite? Porque no es bueno. Entonces esa imagen, ese asalto al carácter de Dios por parte de Satanás está controlando tu manera de servir, y por eso no vienes delante de Él y le adoras. Por eso es importante que entendamos que entre más grande es la oposición, más grande tiene que ser nuestra adoración. Porque en ese momento, cuando adoramos, estamos cara a cara con Dios, estamos cara a cara con el Rey, estamos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estamos en cara a cara con la oposición, sino a cara con aquel que puede cambiar todas las cosas. Satanás no puede soportar la adoración. Cuando adoramos, Dios manifiesta su presencia. Él viene a escuchar su adoración, y Satanás no puede habitar delante de la presencia de Dios. Así que si tu adversario se te está oponiendo en este momento, es tiempo de adorar, iglesia. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo de que oremos, es tiempo que digamos: Señor, tú eres digno, eres santo, eres hermoso. No importa lo que la circunstancia diga, no importa lo que mi problema diga, tú eres santo, eres santo, eres santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Señor, gracias, te adoramos. Recibe este aplauso de esta iglesia que te adora. Señor, recibe las ovaciones. Ángeles de Dios, júntense con nosotros y adoremos al Padre, porque Él es digno, Él reina, Él es poderoso, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es mi torre fuerte, mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios que no me desampara. Eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Eres hermoso. Tu nombre es como ungüento derramado sobre mi vida, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Santo de Israel, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Recibe esta adoración, Dios. Recibe esta adoración, Señor. Escucha a tu pueblo. Vamos, empieza a adorarle, empieza a adorarle, empieza a adorarle. No te canses, iglesia. Entre más grande la oposición, más grande debe ser tu adoración. Adórale. Porque tú eres santo, Señor, y habitas en las alabanzas de tu pueblo. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. Señor, eres bueno. Dale ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes.